pues buenos días, buenas noches, no sé a qué hora lo estén viendo, pero sean bienvenidos al episodio número 7 del podcast del Diario de un Veterinario. El día de hoy tenemos un tema nuevo, algo interesante en Guatemala, y es el diagnóstico. Anteriormente, eh, en medicina veterinaria el diagnóstico era muy clínico, pues porque no contábamos con las herramientas necesarias, ¿no? Ahora tenemos frotes, tenemos pruebas sanguíneas, químicas sanguíneas, pruebas de orina, heces, pero ahora el diagnóstico va más allá. Va con ultrasonido, rayos X, eh, qué sé yo. Aquí tenemos nuestro invitado que nos va a ampliar este tema y tenemos al doctor Juan Carlos Ordóñez de Animal Scan. Juan Carlos, bienvenido aquí al podcast del Diario de un Veterinario. No, muchas gracias por invitarnos. Sí, bien, como dijiste, pues el veterinario siempre tiene que tener la parte clínica, ¿verdad? El saber qué es lo que estamos viendo, cuáles son los signos de los pacientes, pero pero siempre tenemos como la sospecha de saber qué es, ¿verdad? Entonces, para saber qué es, nosotros tenemos lo que son las ayudas diagnósticas. Entre estas, por ejemplo, en Animales Campos tenemos lo que es la tomografía, que en Guatemala es el primer centro de tomografía específicamente para animales. O sea, de ahí solo vamos a ver animales, no perros, gatos, conejos, hasta leones y los días mandar el Sí. zoológico. Estamos siempre dispuestos a eso, ¿verdad? Como te digo, entonces siempre tenemos la parte clínica, pero las ayudas diagnósticas nos van a ayudar a decir lo que él tiene es esto específicamente. Entonces ya después de tener el diagnóstico, pues podemos tratarlo, ¿verdad? Y todo eso. Y claro, hablábamos en el episodio anterior con la doctora Jocelyn Rodríguez sobre la importancia. Ella nos hablaba de un síndrome de inflamación del intestino, ¿no? Y nos hablaba cómo la endoscopía nos ayuda a hacer este diagnóstico. En el caso de Animal Scan, ¿qué servicios prestan? Nosotros brindamos servicios de radiología, o sea, rayos X, tomografía, principalmente la tomografía, ¿verdad? Que es como pues nuestro fuerte. Ah, ok. Ok, tengo entendido de que además de ser médico veterinario y graduado de colegiado activo, estás estudiando actualmente radiología en Argentina, ¿verdad? Sí, es correcto. Y bueno, lo importante es esto, ¿no? Seguirnos como especializando en lo que hacemos día a día, ¿verdad? Dentro de los servicios que prestas, ¿qué es el servicio más frecuente? Pues en la tomografía nosotros lo dividimos por áreas, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. nosotros dividimos cráneo, si es, por ejemplo, tórax, abdomen. Si miramos columna, pues miramos cervicales, torácicas, lumbares, etcétera. Entonces, lo que generalmente miramos en tomografía son problemas de columna, principalmente creo que ha sido lo que más hemos tenido. De ahí problemas neuronales, sobre todo pues, tomografías de cráneo, ¿verdad? Y de ahí pues vamos un poco menos en cuanto a tórax, abdomen, donde podemos ver de cosas de metástasis en tórax, por ejemplo, o problemas de tipo pancreático o esplénico en la parte abdominal, ¿verdad? Ok, hablaste de algo que se me hace bien interesante, el tema de columna. ¿Qué tan Sí, frecuente es? muy frecuente, la verdad. ¿Sí? Muchas veces a veces pensamos que pues las razas principales, ¿verdad? Como el salchicha, por ejemplo, pero nosotros hemos visto también mucho en bulldog francés, inglés. Ah, eh, la verdad es que los bulldogs se llevan la peor parte, ¿no? sí, todo, ¿no? Es, gastrointestinal, respiratorio. Yo creo que los pobrecitos sí no hay nada que no les dé, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, hemos tenido esos chihuahuas también ¿Sí? mucho. Todo ese tipo de perros han venido mucho con problema de De columna columna. principalmente. Ujú. Ok, ¿y cuál es el problema más frecuente que encontrás en columna? Hernias discales. ¿Sí? Hemos tenido casos incluso donde son hernias que llevan una cronicidad tremenda porque ya incluso ya calcificadas. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos reconstrucciones en 3D y en las reconstrucciones en 3D, pues, por ejemplo, hueso se ve espectacular eso, ¿verdad? Cuando hemos encontrado este tipo de hernias, se ve la pelota, digamos, como una roca, como que dentro Ujú. de la columna encontráramos una roca ahí. ¿Sí? Increíble. Bueno, en este caso, por ejemplo, la dieta tiene una importancia grande, ¿no? Sí, claro, porque lo que pasa es de que si, por ejemplo, tenemos salchichas que ya son una raza que es predispuesta a ese problema, ¿verdad?
Y si nosotros no le controlamos la dieta, si el propietario le da que su pollito, que su carne, que lo que comemos y todo, ese perro que ya está predispuesto va a engordar y eso le va a generar más presión a la columna y lo va a predisponer aún más a ese tipo de problemas. Y podemos tener pacientes que a los 3 años ya tienen ese problema que en teoría se puede presentar mucho más después, ¿verdad? Bueno, lo difícil que es dejar de darle alimento casero a un animal. ¿Sabías que se dice que el alimento casero en un animal crea el mismo efecto placebo que las drogas en un humano? ¿No? Entonces es por eso que el animal puede ver el concentrado y el alimento casero, pero va a preferir siempre el alimento casero, ¿no? Porque le da ese efecto placer, ese efecto placebo en él, ¿no? Sí, no, es que también pienso yo que debe de tener como mucho más sabor, ¿verdad? Para ellos y como es comida distinta también, me imagino. Ellos lo han de preferir también, ¿verdad? ¿Hay alguna relación en eso? Por ejemplo, en la historia clínica, que por ejemplo tienen problemas de sobrepeso y tienen conductas de consumo de alimento casero. Sí, la verdad es que sí, de los que hemos visto, sí, generalmente cuando llega el propietario y les pregunto, ¿verdad? Les hago toda la charla para saber un poco del historial del paciente, pues sí, cuando les pregunto, mire, ¿qué come? Es en concentrado y, mi mamá le da, a veces, o a veces cuando lo vamos a dejar con la abuela le da tal cosa, ¿verdad? Entonces sí, la mayoría de esos casos siempre ha venido con un historial de que le dan de comer. ¿Sabes que yo tenía un paciente que murió y creo que al final pensaría que murió de pues, un ataque cardíaco, no sé algo, pero era un chihuahua que pesaba casi 20 libras. Y resulta que la dueña era una viejita, una persona de la tercera edad, pero le acostumbraba a dar dedos de pollo y dedos de pescado fritos. Wow. Entonces le daba como si fuera tarea acabarse la bolsa. Y el perro le creaba mucha ansiedad y pues hasta que ni modo, pues el cuerpo le pasó factura, ¿no? Entonces, hablando del tema de obesidad, ¿no? Nos puede causar problemas de columna. ¿Qué piensas de la proteína hidrolizada? Que al final, y con altas digestibilidades, ¿no? Por ejemplo, el poema tiene un 95% de digestibilidad y tiene proteína que va del 29 al 32%. Que esto hace que las porciones sean más pequeñas. Entonces, una porción más pequeña que tiene una digestibilidad más alta nos puede ayudar a controlar el peso, ¿no? Sí, correcto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y la verdad es que las proteínas hidrolizadas son, como bien lo dijiste, muy importantes porque nos van a permitir controlar mejor la dieta, ¿verdad? Entonces nos va a permitir que a la larga que nuestros pacientes tengan menor problema, alguna patología o algo. Y ahí sí que nosotros somos lo que comemos y si ellos comen bien, a la larga van a estar bien también, ¿verdad? Por supuesto. A ver, en tema de columna, bueno, hablamos de columnas, razas, pero también hablaste mucho de cráneo. Sí, en cráneo tenemos a veces ya los pacientes con problemas de convulsiones, epilepsia, ¿verdad? Y muchas veces a veces llegan, entonces los tomamos y se realiza, ¿verdad? Entonces podemos la tomografía y podemos ver a veces que tienen una hidrocefalia o algo que está causando ese problema, ¿verdad? También no sé si sabías, pero yo hace mucho tiempo lo vi en un paper de que muchos pacientes que tienen convulsiones o son pacientes epilépticos Ujú. con dieta mejoran mucho con ácidos grasos ¿Ah, de sí? cadena media. El aumento en el consumo de esos ácidos grasos disminuye la cantidad de convulsiones al punto de que, digamos, los pacientes más con menos problemas llegan a tener de que ya no presenten y los más severos a disminuirlo a un grado tratable sin necesidad de utilizar fármacos fuertes, ¿verdad? Por supuesto, tiene mucha relación, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los omegas, por ejemplo, sirven mucho para desinflamar. Los esenciales son el 3 y el 6, pues, porque no se pueden producir. El 9, pues, se produce, es un múltiplo del 3 y el 6, ¿no? Pero, por ejemplo, el krill, que es uno de los componentes del alimento poema, es el principal productor de omega 3. Entonces, los omegas se ha comprobado que sirven a bajar los niveles de desinflamación. Entonces, lo que me Sí, decís me totalmente. hace mucho match con lo que vemos, ¿no? Además de ver, pues, cráneo, columna, ¿qué más podemos encontrar en Animal Scan?
Por ejemplo, eh, no lo hacemos mucho, pero pues se puede dar. Por ejemplo, hay propietarios que a lo mejor por alguna razón no deciden hacer una endoscopía, por ejemplo. La tomografía nos puede ayudar a hacer una endoscopía en 3D, una endoscopía virtual. Esto nos va a hacer, digamos que la misma, lo mismo que hace una endoscopía, digamos, solo que de forma virtual nos va a permitir ver por dentro del paciente, ver el tracto gastrointestinal, por ejemplo. Y pues la ventaja, digamos, que tendría es de que a diferencia de la endoscopía, que es invasiva, esta pues no va a ser tal, ¿verdad? Ok. A ver, pregunto, ¿para esto el animal tiene que estar sedado? Sí, tiene que estar sedado, ¿verdad? Porque el problema es de que si, porque a veces hay propietarios que nos dicen, no, mire que mi perrito es bien tranquilo, no se va a mover. No podemos porque, digamos, ellos se pueden asustar, ¿verdad? El tomógrafo hace ruido, se mueve, y pues ellos no saben, ¿verdad? Entonces siempre tienen que entrar sedados porque si en algún momento se mueve o algo, pues la imagen sale distorsionada, ¿verdad? Entonces al final de cuentas no es diagnóstico. Y por ejemplo, la sedación es una sedación convencional que, por ejemplo, podría ser ketamina o usas fármacos ya, por ejemplo, de tu vaso, una anestesia Sí, inhalada. se anestesia, digamos, con propofol Ok. e isoflurán, ¿verdad? Con inhalada la mantenemos. Ujú. El, el protocolo anestésico realmente es muy simple, porque realmente pues no vamos como una cirugía, ¿verdad? Donde tenemos que meter que Controlar analgésicos. dolor y eso, no, Sí, simplemente es mantener el animal estático. sí, correcto. Tenemos que mantenerlo quieto, ¿verdad? Entonces con el isoflurano lo mantenemos. E incluso pues la recuperación a la hora de que nosotros Qué retiramos el rápida, isoflurano es rapidísima, ¿verdad? por supuesto. En este caso, ¿hay alguien más que hace la anestesia o en tu caso haces anestesia y haces el trabajo el diagnóstico? Sí, en mi caso hago las dos. Ujú. Hago tanto la anestesia como el diagnóstico. Sí, porque realmente es una anestesia de mantenimiento, ¿no? Sí, Solamente correcto. para que esté tranquilo, quieto y pueda realizar tu trabajo. Correcto. Ujú. Ok. En Animal Scan, por ejemplo, podemos encontrar densidad ósea. Sí, podemos. Ok. Ujú. Te pregunto esto porque, por ejemplo, los pacientes que tienen más desgaste óseo, como los perros que son utilizados para reproducción, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que podrían llegar a presentar hipocalcemia, pues porque no tienen de dónde sacar ya reservas de Ujú. calcio, o por ejemplo, para ver problemas de rodilla. Sí, eso lo podemos ver con la tomografía, ¿verdad? Lo podemos hacer, se ve bien, digamos, cuando el paciente viene, digamos que descalcificado o empieza con osteólisis de los huesos, lo podemos observar. Por ejemplo, en columna también es muy frecuente que podamos ver eso, o al contrario, ver una osteofitosis, que es el aumento de los osteofitos en el hueso, ¿verdad? Me llama mucho la atención que hablabas sobre hacer una endoscopía, sustituir la endoscopía porque me dijiste Por una por- endoscopia virtual. exacto. Ujú. Sí, la tomografía nos da ese, digamos, es parte, ¿verdad? Porque a la hora que uno utiliza la tomografía, pues la tomografía hace las imágenes axiales, sagittales, dorsales, y mediante un software nosotros podemos generar una imagen virtual en 3D. Entonces esta imagen, que es la recopilación de todas las imágenes que toma el tomógrafo, es la que nos ayuda a ver dentro del paciente, ¿verdad? Y poder realizar este tipo de endoscopia virtual. Ojalá, qué interesante. Se me hace espectacular para poder ver páncreas, por ejemplo. Sí, funciona muy bien, la verdad. Para Páncreas todos. e hígado. También, sí, la verdad es que la tomografía es una herramienta sumamente útil que uno debe saber qué es lo que está buscando y para qué pedirla. Y si uno sabe eso, la tomografía nos va a dar un millón de respuestas, ¿verdad? A lo que estamos buscando. Fíjate que hace años, bueno, la mayoría de personas que me conocen saben que yo comencé mi carrera viendo cerdos, ¿no? Pero recuerdo un caso muy particular donde por falta de minerales empecé a tener problemas con el páncreas. Pero bueno, animales de producción no podemos hacer esto, no puede llevar un cerdo Eh, y verlo, pero si hubiera tenido las herramientas necesarias o poder hacer un 3D de cómo estaba, creo que me hubiera ahorrado pérdidas de dinero increíbles, porque los cerdos se morían justo
al final, casi al final del engorde, ¿no? Entonces, al final lo vimos, pues, con la necropsia, ¿no? Porque Sí, moría, ya con el había que animal verlo. muerto. Pero una mascota no podemos hacer eso, ¿no? O no podemos esperar. Sí, no, Recordando que ahora las mascotas son parte de nuestro hogar, ¿no? sí, por ejemplo, muchos propietarios a veces son algo renuentes a que hagamos por ejemplo, una cirugía exploratoria, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, la tomografía nos permite explorar por dentro del cuerpo sin necesidad de abrirlo. Y, por ejemplo, hay muchas veces, por ejemplo, el ultrasonido nos puede ayudar en eso, también la radiografía. Sin embargo, a veces tenemos, por ejemplo, pacientes que son muy inquietos o que no se dejan, ¿verdad? Y la tomografía nos permite, sin necesidad de pelear con el animal, poder ver dentro de él, ¿verdad? Y saber qué es lo que puede tener. O perros viejitos, se me hace. No, porque Sí. a veces los perros viejitos ya tienen un carácter o de razas pequeñas especialmente, ¿no? Que ya son quisquillosos y que son temperamentales. Y creo que el tipo de anestesia que me comentabas que usas es una anestesia muy noble, que nos puede ayudar a mantener pues los parámetros estables y nos puede dar una idea, ¿no? De lo que tiene. Y de hecho, con el paso del tiempo, yo creo que hacer este tipo de exámenes de rutina nos va a ayudar a prevenir, ¿no? Que el objetivo de los diagnósticos, de las imágenes diagnósticas al final, debería de ser la prevención. Sí, correcto, no, digamos, prevenir es mejor que luego de tratar, ¿verdad? Sí, y Sale recordemos, más barato sí, realmente. déjalo barato, que al final ya está tan avanzado, ¿no? Que ya no podemos decir, bueno, vamos a curarlo, ¿no? Vamos a mantenerlo en lo que se va. ¿A partir de qué edad recomendarías vos un examen? ¿A partir de cuándo yo tengo que ya empezar a hacer evaluaciones periódicas para evitar problemas? Oye, yo pensaría que desde que lo tenemos, ¿verdad? Desde que tenemos el ¿Una cachorrito, vez al año? una vez al año, por lo menos. Sí, además, Como pues nosotros tenemos que dar vacunas anualmente, ¿verdad? En por la parte de supuesto. las vacunas siempre es recomendable que no solo lleve por las vacunas, sino que se le haga el chequeo, ¿verdad? General, una somatología, algún estudio, ¿verdad? Para saber cómo está él en general. Y en sí también los pacientes geriátricos, ¿no? Todo paciente Yo, viejito, sí, yo creo que en pacientes geriátricos, más si tiene alguna patología que ya la presente, incluso podríamos hacerlo cada 6 meses, ¿verdad? De por ser necesario, supuesto. sí. A ver, contanos dónde está Animal Scan. Animal Scan se encuentra en zona 9, en el edificio Ascent, sobre la 13 calle. Ok. Ajá. Bueno, pues a todos los propietarios de mascotas, recordemos de que lo que queremos es tener a nuestros seres queridos, que son ya parte de nuestra familia, con nosotros por más tiempo. Y parte de eso es la prevención. Como decía aquí el doctor, no solo con las vacunas y con los chequeos, sino que tenemos que hacerle un chequeo más profundo. Y parte de esto es poder hacerle este tipo de análisis una vez al año y en pacientes que ya presentan algún padecimiento 2 veces al año. Así que muchas gracias por haber Correcto. venido aquí al edificio de Nutrianza, a la corporación CBI. Sabes que esa es tu casa y esperamos que pronto regreses. Muchas gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, pues muchas gracias por el tiempo, por habernos escuchado y los esperamos para el siguiente episodio del Diario de un Veterinario. Hasta pronto. Igualmente.